Buen día, bienvenidos al programa Comenzó Cibercafé, el podcast de actualidad, literatura, música, cine y más. Gracias a todas las personas que nos escuchan en sus casas, oficinas, autos, en el transporte público, camino al trabajo o a la universidad. Gracias. Fines del mes de marzo, una semana bastante calurosa en el centro histórico de Lima. En esta edición hablaremos sobre los libros que algunos tuiteros están leyendo y releyendo. Y en el tema central conversaremos sobre los escritores más ricos del planeta según la revista Forbes. Eso es lo que tocaremos hoy. Comenzamos repasando brevemente las noticias de actualidad, y es que Entre Lectores hace poco publicó un tweet preguntándole a sus seguidores qué libro están leyendo y he cogido algunas respuestas al azar. Natalia dice El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald. Lo que rescato de este libro, por ejemplo, eso es el tipo de narrador que usa el autor, ¿no? Nick Carraway, que es el vecino que trata de descubrir qué hay detrás de la personalidad de Jay Gatsby, ese señor multimillonario que hace fiestas todos los fines de semana y que está perdidamente enamorado de su prima. Fernanda dice Edgar Allan Poe. Interesante, sobre todo me imagino narraciones extraordinarias o los cuentos completos de Edgar Allan Poe, el maestro del terror. Maribel dice Ana Karenina de Lev Tolstoy, una monumental obra, sobre todo el desenlace ya es muy conocido, sumamente cinematográfico. Roger dice Cinco Esquinas de Mario Vargas Llosa. De esta obra he escuchado muchas críticas mordaces. Hay un crítico peruano, quien es Juan Carlos Irigoyen, que ha dicho que de lo peor que he leído de Vargas Llosa, y eso que Vargas Llosa siempre ha dejado la valla muy alta, es uno de los grandes escritores contemporáneos latinoamericanos, con el premio Nobel, que más que eso, pero que esta es la obra más superficial que ha podido leer. Esa es su crítica, es aceptada, pero me parece que este es un libro últimamente muy leído, es decir, mucha gente estaba esperando qué es lo que iba a escribir Mario Vargas Llosa después de oficializar su relación con Isabel Presley. Entonces la gente ha querido saber un poco si ha cambiado su estilo literario, y por eso he visto a muchas personas que han optado como lectura diaria el libro de Cinco Esquinas de Mario Vargas Llosa. Así que creo que son los más de los lectores quienes podrían afirmar esto o negarlo, es decir, referente a la crítica de Juan Carlos Irigoyen. Y finalmente, El Lobo Estepario de Hermann Hesse. Carlos dice El Lobo Estepario de Hermann Hesse. Es un gran escritor. Dicho sea de paso, aquí tengo hace poco fui a Girón Quilca, que para los que no son de Perú es más conocido como el Book Street, la calle de los libros, para conseguir, dicho sea de paso, vivo muy cerca de Girón Quilca, así que hace poco me di una vuelta para comprar un libro de Hermann Hesse, que lo había visto mucho en estas páginas que dicen 100 o 101 libros que debes leer antes de morir, y se repite de manera constante Siddhartha de Hermann Hesse. Así que finalmente decidí comprarlo y seguramente en estas próximas semanas lo leeré. Así que dice que es un libro muy leído, dice que es de lo más leído de Hermann Hesse, es el libro más comercial. Veremos. Luego, Lecturalia publicó un tweet preguntándole a sus seguidores qué libro les gustaría releer, y he cogido algunas respuestas al azar. Marta dice la saga completa de Harry Potter de J.K. Rowling. Bueno, un fenómeno Harry Potter, ¿no? Me parece que a partir del año 2000 en adelante Harry Potter se ha convertido en gran impulso literario para que los jóvenes lean. Si hoy le preguntas a un estudiante de literatura qué libro
los impulsó a leer, muchos dirán Harry Potter, en realidad. A muchos estudiantes, en realidad en general, de letras, si le preguntas cuál es su libro favorito, dirán Harry Potter de J.K. Rowling. Y no está alejado de la realidad, es un mundo de fantasía muy bien hecho. Y que, escuchando las críticas, es sumamente entretenido. Ya bueno, además ha gozado de toda una popularidad a través de las películas. Siguiente, Aide, dice Pedro Páramo de Juan Rulfo. Sí, de lo mejor que he leído en la literatura latinoamericana. Es decir, aparte del Perú, donde vivo, de lo mejor que he leído de otros autores, está Pedro Páramo de Juan Rulfo, ¿no? Me parece que la literatura mexicana no se hubiera impulsado, o mejor dicho, para decirlo en otras palabras, digamos más tajante, que la literatura mexicana se hubiera estancado de no ser por la aparición de Pedro Páramo de Juan Rulfo, ¿no? Eso lo llevó a un nivel de alta calidad. Y además lo curioso es que Juan Rulfo es el escritor de novela única, es decir, como lo dices, así tal cual, esta es la única novela que ha escrito, y también un libro de cuentos. Entonces, tener la gran popularidad de ser el gran maestro del relato con la novela única, bueno, eso lo eleva ya a otro estatus, ¿no? Nadie dice 100 años de soledad de Gabo. Bueno, el propio Gabriel García Márquez mencionó en una entrevista que al terminar de leer Pedro Páramo de Juan Rulfo se propuso construir un mundo imaginario, y así pues decidió crear Macondo, inspirado en Pedro Páramo de Juan Rulfo. Siguiente, Rivera dice releería Kafka en la orilla de Haruki Murakami. He escuchado que es una muy buena obra, monumental también, pero de Haruki Murakami he leído Tokyo Blues. ¿Recomendable? Sí. Es sumamente entretenida, tiene casi 400 páginas, pero es un libro que no aburre. Es entretenimiento puro, es como televisión en tu cabeza. Así que Haruki Murakami ha logrado eso. Ha logrado construir una novela como Tokyo Blues sumamente entretenida. Pero eso sí, ese es el punto en contra que podemos darle como crítica a Haruki Murakami, que no tiene reflexiones profundas, ¿no? Es muy superficial. Entretenido sí, pero superficial. Así que si quieren leer algo entretenido, algo que le llame la atención, quizás salir de lecturas muy profundas, quizás filosóficas, extremadamente reflexivas, pues lean Tokyo Blues de Haruki Murakami, que va a ayudar mucho a que se entretengan a través de la lectura. Nuria dice Crimen y Castigo de Dostoyevsky, también una gran obra. Por ejemplo, Crimen y Castigo de Dostoyevsky, yo tuve la oportunidad de leerlo en versión resumida para escolares. Ya le he contado en muchas oportunidades, y esta no va a ser la excepción, que mi profesor de literatura pues sabía perfectamente que a un adolescente de 12 o 14 años le es imposible leer una obra de 1000 páginas, ¿no? Por eso nos exhortaba que compráramos libros de bolsillo, resumidos para escolares, para poder incentivarnos al hábito de la lectura, y particularmente en mi caso funcionó. Finalmente Navarro dice Los Miserables de Víctor Hugo. Releer Los Miserables de Víctor Hugo. Yo no lo he leído. Hablamos de un libro de casi 1000 páginas, en 2 tomos. Es una monumental obra, y releerla debe ser francamente toda una odisea, ¿no? Todo un reto. No recuerdo ahora cuál es el libro más extenso que he leído. El que tengo aquí, por ejemplo, es el de casi 400 páginas de Haruki Murakami. Pero eso, yo tengo un concepto y subrayo mucho lo que decía Jorge Luis Borges, ¿no? Y que también lo dijo Marco Aurelio de Negri en una oportunidad, ¿no? Cuando un libro es un buen libro en las 100 primeras páginas, ¿por qué extenderlo a 200, 300, 400? Para llenar las expectativas de la editorial, no. En lo absoluto, no debe ocurrir eso, ¿no? Muy bien, así terminamos esta primera parte
repasando los libros que algunos tuiteros están leyendo y releyendo. Bien, ahora sí hablaremos sobre el tema central de esta edición. Siempre suscribo que no soy ningún especialista en literatura, todo lo contrario, estudio periodismo, pero lo hago con el ánimo de enterarnos y conocer aún más. El tema central de esta edición son escritores millonarios. Estos escritores juntos tienen una fortuna acumulada de 260 millones de dólares, más que el PBI de muchos países africanos, lo que demuestra que la palabra escrita no está muerta, aunque la televisión y el cine con frecuencia ofrecen un gran impulso para sus ventas. A continuación, la lista de los escritores más ricos del planeta según la revista Forbes. A diferencia de otras personas que se dedican a hacer listas o recomendaciones, yo no empezaré del 10 al 1, sino todo lo contrario, del escritor más rico del planeta. No, quizás el menos rico, pero hasta que termine la lista. Bueno, van a comparar el primero con el último y francamente ambos son envidiables, no por la cantidad de dinero, porque sino que ya son millonarios. Y eso ya es mucho. Ser millonario a través de la literatura es una virtud escasa, ¿no? Bien, el escritor más rico del planeta, según la revista Forbes, es James Patterson, con 95 millones de dólares. Es un escritor estadounidense de novelas de suspenso, conocido sobre todo por su libro del agente del FBI, Alex Cruz. Se retiró de la publicidad en 1926 para dedicarse de lleno a la literatura. Sus 65 obras sobre el psicólogo ex miembro del FBI, Alex Cruz, ha llegado a ser bestseller en Estados Unidos en sus más de 33 años como autor. Hasta la fecha, James Patterson ha tenido 19 números consecutivos en el ranking de las novelas más vendidas según el New York Times y ostenta el récord de autor que más títulos de ficción ha vendido, 56 en total, que es también un récord mundial Guinness. Siguiente, Jeff Kinney, con 19.5 millones de dólares. Es un escritor estadounidense. Desde pequeño quiso ser dibujante de cómics, pero al terminar sus estudios se percató de que no era nada fácil ganarse la vida como dibujante. Así, mientras esbozaba lo que sería el diario de Greg, trabajó como diseñador en un periódico y como programador informático. Después de 6 años de trabajo, publicó el diario de Greg. Hasta la fecha, la versión online del diario de Greg tiene más de 80 millones de visitas. Siguiente, J.K. Rowling, con 19 millones de dólares. Escritora y productora de cine británica, principalmente conocida por ser la creadora de la aclamada serie de libros Harry Potter. Los libros de Harry Potter han traído atención y aclamación dentro del mundo, ganando múltiples premios y vendiendo más de 450 millones de copias. Siguiente, John Grisham, con 18 millones de dólares. Es un escritor estadounidense conocido por sus suspensos judiciales, de cuyas obras se han vendido más de 250 millones de ejemplares en todo el mundo. En el pasado se dedicó a la abogacía y a la política, figurando en las filas demócratas. Siguiente, Stephen King, con 15 millones de dólares. Es un escritor estadounidense conocido por sus novelas de terror. Los libros de King han estado muy a menudo en la lista de superventas. En 2003 recibió el National Book Award por su trayectoria y contribución a las letras estadounidenses, el cual fue otorgado por el National Book Foundation. Es conocido mundialmente por haber sido el autor de novelas como Carrie, It, El Resplandor, Cementerio de Animales, entre otros. Siguiente, Danielle Steel, con 15 millones de dólares. Es una autora de bestsellers de los Estados Unidos. Se la conoce sobre todo por sus novelas románticas como Danielle Steel. Ha vendido más de 530 millones de ejemplares de sus libros. Sus novelas han estado en la lista de bestsellers de New York Times durante más de 390 semanas consecutivas y 21 han sido adaptadas a la televisión. Siguiente,
Nora Roberts con $15 millones, escritora estadounidense cuyo verdadero nombre es Eleanor Mary, y es una de las autoras de libros superventa de los Estados Unidos dentro del género de novela romántica y suspenso. Fue la primera escritora incluida en el Paseo de la Fama de Escritores Románticos de los Estados Unidos. Siguiente, E.L. James con $14 millones, escritora británica famosa por la exitosa trilogía literaria de 50 sombras de Grey. En 2012, la revista Time la incluyó en su lista anual de las 100 personas más influyentes del mundo. Veronica Roth, con $10 millones, es una escritora estadounidense conocida por su novela de superventas Divergente y su secuela Insurgente. Roth ha ganado el reconocimiento de Goodreads al libro favorito del 2011 y a la mejor historia de fantasía y ciencia ficción para jóvenes adultos en 2012. Siguiente, John Green con $10 millones, escritor estadounidense de literatura juvenil y blogger en YouTube. Fue reconocido mayormente por su libro Bajo la misma estrella. Siguiente, Paula Hopkins con $10 millones, escritora zimbabuense nacionalizada británica, autora de la novela La chica del tren. Siguiente, George R.R. Martin con $9.5 millones, escritor y guionista estadounidense de literatura fantástica, ciencia ficción y terror. Es más conocido por ser el autor de la serie de novelas Canción de Hielo y Fuego, adaptadas a la televisión con el título de Juego de Tronos. Siguiente, Rick Riordan con $9.5 millones, escritor estadounidense más conocido por ser el autor de la saga de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, que si no lo han leído les recomiendo que vean la película, porque por más que sea para niños y adolescentes, tiene un concepto muy marcado, y es decir, se nota el conocimiento de Rick Riordan sobre la mitología griega. Así que si quieren ver algo junto a sus hijos, primos o sobrinos, les recomiendo la película Percy Jackson y los dioses del Olimpo, no solo porque sea entretenida, sino porque tiene mucho de mitología griega. Y finalmente, en el último puesto, y nada envidiable, está Dan Brown con $9.5 millones. Es un escritor estadounidense conocido por la novela El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios e Inferno. Perdónenme, como ustedes saben, sufro de la garganta, pero eso no es impedimento para realizar los podcasts, algo que me gusta muchísimo hacer. Recuerda escríbenos en la caja de comentarios si quieres opinar sobre los temas que hemos desarrollado en el programa, o etiquétanos en las redes sociales si tienes algún tema de interés particular y quieres que lo comentemos en el próximo episodio. Estamos llegando al final de esta edición. Esto ha sido todo por hoy. Los invito a suscribirse, darle me gusta, comentar y compartir los programas. Gracias a todos ustedes. Nos reencontramos en otra oportunidad. Buen día para todos.